Especialistas. El podcast donde los profesionales en salud veterinaria te enseñan a cuidar de tu compañero de vida. En este episodio, el Dr. Arturo Cordero nos hablará sobre las enfermedades de la vista en mascotas, las principales señales de alerta y los cuidados que debemos tener en casa para la prevención de estas enfermedades. El Dr. Arturo Cordero Brito es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Mesoamericana y cuenta con diplomados y cursos en oftalmología veterinaria, certificados por la American Association of Veterinary State Boards, el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y la Veterinary Ophthalmology for the World, además de ser el coordinador de la Clínica Veterinaria Miau y Guau La Noria, certificada por la Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios. ¿Cuáles son las señales más comunes de que nuestro perro puede tener algún padecimiento en el ojo? Ok, bueno, los problemas más comunes o los signos más comunes serían secreción ocular, por ejemplo. No es normal que tenga un exceso de lagaña, un exceso de moco, llámese moco amarillo, llámese moco verde. No es normal que tenga un exceso de secreción. Cambios en la coloración, por ejemplo, del iris, que es lo que le da color a nuestro ojo, es el músculo este que se dilata y se contrae. Cambios en su coloración repentina, cambios de coloración en general, manchas rojas, que el ojito, no sé, se ponga azul, esto no es normal. Obviamente, enrojecimiento en la zona blanca, por ejemplo, esa zona se llama esclera, que se ponga muy roja, que se llene mucho de vasos sanguíneos, eso tampoco es normal. Comezón excesiva, que todo el tiempo esté con el ojo cerrado, que se esté rascando. Son signos de quizá pues motivo de ir a una visita con nosotros, ¿no? ¿Qué hacer si ya hemos detectado algún problema en los ojos de nuestras mascotas? Si tienes un médico a la mano, un médico veterinario, pues quizá lo ideal es llevarlo, no tratarlo en casa nunca, o sea, no las gotas que nos recomendó el vecino o que nos habían dado anteriormente, porque eso es común que haya en el cajón algunas gotitas y como el ojito lo tiene cerrado y la otra vez le funcionó, se las pongo y muchas veces empeoramos las cosas. Entonces, es importante mencionar y saber nosotros que el ojo es muy delicado, es un órgano muy, muy delicado, y que literal de un día para otro se puede poner muy mal, se puede complicar. Y esa complicación se va a tardar muchísimo en recuperarse. Entonces, lo ideal siempre, si ven alguna molestia o algún cambio, como ya lo mencionamos, es ir al veterinario, al médico veterinario, si es que no hay algún especialista cercano. Normalmente en la actualidad, pues ya muchos colegas afortunadamente derivan, si se trata de algo un poco más complejo, pues se deriva con el especialista. Pero sí, siempre, vuelvo a repetir, los ojos son muy delicados, muy sensibles. Cualquier medicación mala, cualquier, pues sí, retardo en su manejo puede ya no solucionar las cosas. Entonces, primera instancia, ir con el médico veterinario si es que nos queda cerca, si es que por X o Y no hay algún otro que lo pueda revisar, y ya que él los deriva. Si hay algún especialista en oftalmología, por ejemplo, que lo pueda revisar, pues mejor. Así para quitarnos de dudas y de problemas. ¿Qué razas son más susceptibles a enfermedades de la vista? Ok, cualquier perro chato, todos los chatos. Se les llama braquicéfalos, o sea, cualquier chato ojón son los que más van a tener problemas. Son nuestros clientes preferidos, nuestros pacientes preferidos. Pacientes que son chatos, bulldog francés, bulldog inglés, shih tzus, pugs. Todos estos amiguitos chatos son los que son los más propensos a tener problemas por sus características anatómicas. ¿Cuáles son las enfermedades o padecimientos más comunes de la vista? Pacientes con úlceras corneales es de lo más frecuente. Las causas son muy variables. Puede ir desde algún traumatismo como un arañazo de gato, por ejemplo, algo punzocortante que haya podido haber cortado ahí la córnea, desde úlceras por algún ojo seco, o sea, un síndrome evaporativo en pacientes chatos, en pacientes ya añosos, maltratados, que de repente pues tienen un exceso de lagaña, de legaña, de moco, que ya fueron con distintos colegas y bueno, siempre les diagnosticaban conjuntivitis y pues distintos tratamientos antiinflamatorios hizo que simplemente no mejorara, se ulceró el paciente y con estos antiinflamatorios de repente se complican más las cosas y se ulceran todavía más, hasta de repente perforaciones oculares, accidentes como se les llama proptosis, o sea, sobre todo igual pacientes chatos
que jugando con el hermanito, o sea, con el hermanito en casa, el hermanito perrito, o en la estética, o en en el parque, de repente se les puede llegar a salir el ojo. También son de repente cosas frecuentes que se ven ahí en la clínica. Pero sí, yo diría que lo más común son las úlceras. Úlceras y ojo seco. ¿Cómo identificar una úlcera corneal? Es una laceración, esa es la definición, es una laceración en alguna de las capas de la córnea. Cuando son muy superficiales, que afectan simplemente la primera capa, se les llama úlceras epiteliales. Estas úlceras, la verdad es que es muy difícil detectarlas, o sea, a simple vista, ya que pues, es una capa muy delgada, ¿okay? Que solamente con magnificación o con algún instrumento especial, con una luz directa y una lupa, por ejemplo, podríamos a veces detectarla, o a veces no, a veces simplemente esto se manifiesta con dolor, y el dolor muchas veces en estos problemas se manifiesta con algo que se llama blefarospasmo. ¿Qué es el blefarospasmo? Que el ojo está cerrado, que siempre está así, que hay un exceso de lagaña, hay un exceso de secreción, no te deja tocarlo, se está tallando, por ejemplo. Y bueno, la única forma de detectar estos problemas es dentro de consulta. Se tienen que hacer algunas pruebas. Se hace una prueba que se llama test de fluoresceína. Consta de poner una tinción verde. Bueno, es como un papelito naranjita, por ejemplo, o hay gotas. Se pone dentro del ojito y esta tinción, cuando la córnea está sana, no se queda en el ojito. Cuando la córnea está enferma, por ejemplo, si hay una úlcera, se va a teñir, o sea, si hay un puntito, si hay una raya o algo ahí, que donde está el problema, se va a teñir verde. ¿Okay? Esto obviamente, como les digo, hay que hacerlo dentro de un consultorio, con una buena iluminación, con aparatos especiales. Entonces, así es la única forma en la que podemos detectar una úlcera superficial. Hay veces que ya las úlceras llegan a capas más profundas de la córnea y bueno, a veces ya estas son muy evidentes. A veces es muy evidente que de repente el ojo de nuestra mascota pues tiene ahí un hoyo, una laceración. Eso pues ya está grave porque ya lo podemos ver a simple vista y requiere atención urgente. Mientras de repente más profundas son las úlceras, menos sensibilidad tienen. Entonces, de repente, cuando ya llega a capas muy profundas, nosotros podemos ver el hoyo y pues el paciente de repente ya está como si nada, está con el ojo abierto y de repente ya llegan a consulta así, de repente ya llegan a consulta cuando ya están muy profundas esas lesiones y te reportan, bueno, es que hace 2, 3 días tenía el ojito cerrado, le pusimos algunas gotas aquí teníamos en el cajón, pero ahorita ya lo vemos mejor y caso contrario, pues está empeorando, pero porque muchas veces las capas más profundas de la córnea ya no tienen sensibilidad. Entonces, sí, se complican un poco las cosas. Entonces, pues más o menos así es como podemos detectar una úlcera. Cambios de coloración en la córnea, que es la capa más transparente del ojito. Si la vemos azul, si la vemos roja, no es normal, hay que ir a consulta. ¿Cómo identificar si mi perro tiene ojo seco? Un ojo seco es un ojo muy característico, tiene un exceso de moco. Todo es un exceso de moco, es una chinguiña que siempre describen los propietarios que en la mañana amanecen los párpados pegados por tanto moco. Es un moco así como si fuera una costra, como si fuera una costra amarilla, como si fuera una costra verdosa. Eso es el principal signo y cambios en la coloración de la córnea. Eso es lo principal. Cambia de coloración la córnea. La córnea es la capa más externa del ojito, que es se le llama un domo transparente, tiene forma de domo. Entonces, ese domo tiene 3 características. Es avascular, es decir, que carece de vasos sanguíneos, es, transparente y es brilloso. Si no tiene alguna de estas 3 cosas, significa que está enfermo. Si de repente vemos la córnea azul, si de repente vemos que la córnea tiene vasos sanguíneos, simplemente no está brillosa, quiere decir que está enferma y algo está pasando. Puede ser uno de estos signos, ojo seco. ¿Es normal que los perros tengan los ojos rojos? No, no es normal. Los ojos rojos también pueden ser un signo de, como lo mencionamos ahorita, un signo de un ojo seco, debido a que pues, la conjuntiva está inflamada. Puede ser un signo de una enfermedad que se llama glaucoma, un incremento en la presión intraocular. O pues también que estén llorosos, puede ser un signo de dolor, alguna hemorragia, por ejemplo. O sea, no es normal que los perros tengan los ojos rojos y que siempre estén lagrimeando. ¿Es normal que los perros o gatos tengan manchas en la parte blanca del ojo? El ojo de los perros y los gatos es muy diferente al nuestro. Nuestro ojo
a simple vista se ve nuestra esclera, o esa capa blanca que menciona se llama esclera. Es algo que le da soporte al globo ocular. Entonces, por ejemplo, en los humanos es muy notorio, ¿no? En los perros y en los gatos casi no es visible por la anatomía que ellos tienen. Normalmente es muy visible, volvemos con nuestros amigos los chatos, porque están todos así ojones y bueno, es muy notorio. Entonces, poco frecuente que se pigmente, incluso con la edad. Si se pigmenta significa que hay un problema. Ahí sí no es como que en la piel que te salen lunares o cosas así. Si se pigmenta, generalmente es porque hay un problema. Porque algo está rozando, por ejemplo, o porque no lubrica bien el ojo. Y volvemos con nuestros amigos los chatos. Nuestros amigos los chatos tienen algo que se llama entropión medial, triquiasis de la carúncula, así se le llama científicamente. ¿Qué es esto? Que en la zona medial, o sea, en esta zona junto a la nariz, hay pequeños pelitos. O sea, si ponemos mucha atención, de repente nuestros amigos tienen ahí unos pelitos metidos y esos pelitos están rosa y rosa y rosa y rosa el ojo, y eso hace que a la larga, lo estoy llamando años, a veces no, a veces en pacientes jóvenes, si no tienen una buena calidad de lágrima, se pigmenta, de que todo el tiempo está rosa y rosa y rosa, que con cada movimiento del ojo está el pelito rozando, rozando, rozando. Eso hace que se empiece a pigmentar hasta la misma zona blanca, esa que se llama esclera. Vuelvo a repetir, de repente nuestros amigos chatos, en la zona lateral o en la zona medial, llegan a tener este pigmento como café, como manchitas negras. No es normal, es un signo de que algo no está bien. Ya sea una lágrima, puede haber un pelito ahí que esté rosa y rosa y rosa, entonces sí, no es normal. Si ven, vuelvo a repetir, manchas, cambios de coloración, es un paciente candidato para ir a consulta. ¿Qué enfermedades pueden provocar ceguera en mascotas? Existen distintas enfermedades que hacen que nuestros pacientes pierdan la visión. Existen enfermedades metabólicas, la más común, por ejemplo, es diabetes. La diabetes puede afectar a los ojos de nuestros pacientes, ya que altera el metabolismo de una estructura que está dentro del ojo que se llama cristalino. En el cristalino es donde se forman las famosas cataratas. Les puede dar cataratas a nuestros pacientes diabéticos. Entonces, eso ya habría que verlo con un endocrino, pero algunos signos de diabetes, por ejemplo, es pérdida de peso, que comen mucho, que orinan mucho. Si vemos esto en nuestros pacientes y de repente empezamos a ver manchitas blancas o cosas así, bueno, es importante llevarlo a consulta. Siempre antes, hablando de cataratas específicamente, tenemos que hacer pruebas complementarias para descartar precisamente estas enfermedades. Entonces, una de estas enfermedades puede ser una enfermedad metabólica. Secundario también a la diabetes, les puede dar algo que se llama retinopatía, que es una enfermedad en la retina, que es el sistema nervioso central del ojo. También lo puede afectar, secundario a esta enfermedad. Obviamente, mientras más a tiempo se detecte esto, pues quizá puede controlarse esta ceguera o ser reversible. Las cataratas es otra de las causas más comunes de ceguera. Las cataratas pueden salir por problemas hereditarios o congénitos, o sea, pueden salir cataratas en pacientes muy jóvenes, de meses de edad, años de edad, pueden salir cataratas. Todas las cataratas en su mayoría son operables, eso pues hay que detectarlo en el consultorio y bueno, hay que hacer algunas pruebas para ver si es un paciente candidato o no. Una de las causas de ceguera, una catarata, puede ser también por la edad. Por la edad, pacientes viejitos igual pueden salir cataratas. Mientras la retina funcione y esta catarata no esté tan avanzada o ya haya hecho complicaciones dentro del ojo, son operables también y eso sería reversible. Bueno, existen algunas otras enfermedades, incluso se les llama autoinmunes o inmunomediadas, que afectan la retina, sus propias células de defensa, como pasa en algunas otras enfermedades del organismo. Sus propias células de defensa atacan las células especializadas que llevan a cabo la visión y pues también puede quedar ciego nuestro paciente. Afortunadamente también en algunos casos puede ser reversible. Existen algunas otras enfermedades también retiniales que se les llama idiopáticas, es decir, que se desconoce la causa, y pues estas enfermedades también son de repente congénitas, hereditarias, y en ocasiones pues estas enfermedades no son reversibles, no se encuentran cambios anatómicos, no se encuentra ningún cambio y de repente el paciente queda ciego de un día para otro y en estas ocasiones a veces ya no son reversibles estos problemas. Pues algunas enfermedades, por ejemplo, de la superficie ocular, secundarias a una úlcera, alguna perforación,
pueden hacer que haya una alteración, todo la fisiología del ojito, y bueno, puede también alterar esto. Enfermedades del nervio óptico como glaucoma pueden también ocasionar ceguera. Es una gran variedad de enfermedades que podría ocasionar ceguera en nuestros pacientes. Enfermedades de la superficie también, como ojo seco, también podría ocasionar un problema de ceguera. Y no porque el ojo no funcione, sino porque, como lo hemos mencionado con anterioridad, córnea debe de ser transparente. Al ojo estar seco, los párpados actúan pues como si fuera una lija, están raya y raya y raya y raya la córnea se inflama, se pigmenta, o sea, se pone negra y pues ya, aunque el ojo funcione, o sea, la visión esté bien, pero es como si mis lentes estuvieran lodo, ¿no? O sea, ya no voy a ver por eso. Existen algunas otras enfermedades también de la superficie ocular, o sea, de la córnea, que son autoinmunes. Por ejemplo, el pastor alemán es una raza bastante común que tiene estos problemas, que se llama queratitis superficial crónica o PANUS. Comúnmente también son enfermedades que es una enfermedad inflamatoria y que se pigmenta y bueno, los pacientes pueden quedar ciegos también por eso. Híjole, son muchas causas, son distintas causas. ¿Qué se puede hacer si mi mascota pierde la vista? Afortunadamente, nuestros compañeros de vida son pacientes que no sufren este síndrome de discapacidad. ¿Okay? Ellos pues no saben qué está pasando. Hay muchos pacientes que desafortunadamente, como lo mencionas, pierden la vista. Hay veces que pues ya no es reversible este problema y ellos se acostumbran a la perfección. Son pacientes que una vez que se acostumbran tienen su memoria espacial, tienen su olfato, tienen su audición, que hace que se guíen por toda la casa. Son pacientes, llegan a ser pacientes absolutamente normales. Se suben al sillón, tocan el timbre y van a ladrar y te escuchan. Incluso los pacientes pues como pareciera que te ven porque se están guiando por tu voz, pero bueno, ya sabemos que hay pacientes diagnosticados con ceguera. Entonces es increíble verlos. Ellos pues son pacientes normales que pueden hacer su vida absolutamente normal. Las recomendaciones en estos pacientes cuando ya están diagnosticados y desafortunadamente no es reversible este problema, pues es no mover las cosas de su lugar, simplemente. Porque ellos ya se acostumbran, incluso pueden correr en la casa y pueden hacer todo normal, porque ya saben dónde están las cosas, empiezan a memorizar todo. Si ya son pacientes grandes, que tienen, no sé, años viviendo en la misma casa, incluso cuando pierden la visión, tardan un poco menos que en una nueva casa en adaptarse. Y entonces les digo, ya luego se suben al sillón, ya no chocan con la puerta, o sea, suben las escaleras, bajan las escaleras, hacen su vida relativamente normal. Ya nada más la recomendación ahí sería no cambiar las cosas de su lugar, porque cuando de repente ponemos ahí un nuevo mueble, pues ya sabía que no estaba ahí y empiezan a chocar. Eso, y bueno, obviamente los paseos en el parque y todo eso, pues va a tener que cambiar un poco, porque ya no lo podemos dejar libre, a pesar de que ya no ve de acuerdo al paciente, pero va a haber pacientitos que los ojos pues siguen ahí, pero sí se pueden llegar a picar con alguna planta, o sea, les pueden pasar de todos modos accidentes en los ojitos, pero pacientes totalmente normales. Ellos no sufren, ellos no se ven en el espejo, ellos no tienen que ir a la escuela, no tienen que leer, o sea, realmente ellos son pacientes normales, les da hambre, van a comer, van a jugar, se sienten felices con su dueño y todo. ¿Qué es el ojo de cereza? El ojo de cereza en realidad es una glándula lagrimal prolapsada. En el perro tenemos dos glándulas lagrimales, una se encuentra pues, arriba, dentro de prácticamente la estructura, ¿okay? No hay forma de que se salga, y la que se sale es esta bolita que comúnmente se le conoce como ojo de cereza. Este ojo de cereza es un prolapso, como lo vuelvo a repetir, prolapso de una glándula. Esta glándula se encarga de producir agua, ¿okay? En el ojo existen tres tipos de compuesto que lubrican nuestro ojo. La más externa es grasa, luego sigue agua y luego sigue moco. Estos son los tres compuestos que le dan lubricación a nuestro ojo. El 80% de esta capa está compuesta por agua, ¿okay? Y esta agua está proporcionada por esa glandulita. Además de agua, proporciona algunos otros nutrientes como oxígeno, células, células de protección, o sea, glóbulos blancos, glucosa, que le dan nutrientes a nuestro ojo. Entonces, a la larga, que esa glándula esté de fuera, nos puede producir lo que hemos venido hablando, ojo seco. ¿Okay? O un ojo seco cuantitativo y cualitativo, o sea, que no está produciendo la suficiente agua y no es de buena calidad.
Entonces, lo ideal en estos pacientes es quirúrgico. La verdad es que el 90% de los casos es quirúrgico. ¿Y por qué digo el 90%? Porque hay algunos pacientes, la raza predisponente a estas enfermedades, ¿cuál es? Los perros chatos. Perros chatos y Beagle. ¿Okay? Estos son las dos razas principales que suelen tener estos problemas de ojo de cereza o prolapso de glándula nictitante. Son los más comunes. Y bueno, entonces estaba comentando que por qué digo que el 90% de los pacientes requieren cirugía, porque el 10 restante, a veces simplemente en el consultorio reintroducimos la glándula manualmente con un hisopo estéril con el pulgar y se regresa. Y pasan 8 meses, un año y nunca se vuelve a salir. De repente, oye, ¿sabes qué? Ya se le volvió a salir, se peleó con su hermanito y se le volvió a salir. Ah, ok, he tenido pacientes que eso pasa y la reintroducimos en el consultorio y 1 o 2 años y no se vuelve a salir. ¿Okay? Cuando este problema es muy frecuente o muy recurrente, ¿qué quiere decir? O sea, que la reintentamos reintroducir a su posición normal y parpadea y se sale, pues una de dos, el ligamento ya se rompió, tiene como un falso ligamento, ya se rompió, o el cartílago que es el que le da posición, se torció, por ejemplo. Entonces, en estos casos es quirúrgico. ¿En qué consta la cirugía? Hay que reposicionar la glándula a su lugar, nunca cortar, no se corta. ¿Okay? Anterioridad, pinzaban esa glándula y la cortaban y bueno, esa glándula, recuerden que nos produce una porción de la lágrima, que es el agua, depende el autor, depende de la literatura, entre el 40 y 60% del agua. Entonces, si la cortamos, a la larga, nuestro paciente va a sufrir ojo seco. Es una cirugía, bueno, se hace dentro de un quirófano, se tiene que hacer bajo anestesia general. Normalmente en nuestras clínicas contamos con anestesia inhalada, con un anestesiólogo durante todo el procedimiento, ¿no? Y es una cirugía ambulatoria, es decir, que los pacientes se ingresan por la mañana y se van en la tarde, se van en la tardecita como llegaron, caminando de forma normal. De acuerdo a la raza, es la técnica que se va a utilizar. No es la misma técnica para un poodle que para un San Bernardo, porque hay que utilizar de repente técnicas diferentes de acuerdo al paciente. Y bueno, los cuidados, por ejemplo, simplemente es colocar algunas gotas un par de días después de la cirugía, algún antiinflamatorio, algún antibiótico, quizá algún analgésico, de acuerdo al paciente, de acuerdo, cada paciente a veces necesita un tratamiento oral. Y también de acuerdo a cada paciente, a veces necesitan un cono, como de estos collares de la vergüenza, si se está tallando mucho o algo. Realmente los cuidados son mínimos y su recuperación es muy rápida. Eso es lo que consta más o menos el prolapso de la glándula o ojo de cereza. ¿Qué significa que mi perrito de 7 años choque mucho conmigo y se niegue a bajar escaleras? Eso, por ejemplo, es un signo que hay una pérdida de visión. ¿Okay? Entonces habría que examinarla dentro del consultorio para poder examinar dentro del ojo, o sea, el fondo de ojo, y evaluar la retina. Puede ser un problema en la retina, así como pasa con todo en el organismo, las células retiniales pues también empiezan a morir. Es una enfermedad común de repente en los viejitos que se llama atrofia progresiva de retina. Como su nombre lo dice, pues conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando los años, pues simplemente sus células se van muriendo, no hay forma de pararlo de repente y pues a veces, si estamos hablando de esta enfermedad, pues hay veces que ya el paciente simplemente se va quedando cieguito. En estas enfermedades la visión se va perdiendo de la periferia hacia el centro, hasta que ya vemos que empieza a chocar, que ya no le gusta bajar por las escaleras o cosas así, nos empezamos a dar cuenta, pero en realidad su visión de repente ya estaba perdida desde hace unos meses, por ejemplo, pasaba la pelota por aquí y hasta que estaba en este campo visual, pues ya iba por ella o cosas así. O sea, son cosas muy características que de repente en la noche chocan con el refri, cosas así. Entonces, puede ser una debilidad visual, entonces puede estar ocasionado por un problema en la retina o también puede ser un signo de cataratas, de una enfermedad de la superficie ocular, o sea, de la córnea. Siempre recomendable a esos pacientes llevarlos a una consulta de especialidad de oftalmología para hacerle las pruebas necesarias y darle un diagnóstico y ver si
podemos retrasar más el envejecimiento, por ejemplo, de la retina, o si es una catarata y es operable o no, o hacer algunas otras pruebas complementarias, como lo mencionamos, pruebas de sangre para ver si es que estamos hablando de una catarata, detectar si es por un problema metabólico, cosas así. O sea, necesitamos hacer un conjunto de pruebas a ese amigo. ¿El glaucoma en perros y gatos tiene cura? Bueno, realmente no tiene cura, solo es controlable, o sea, solo se controla. De acuerdo, obviamente mientras más prematuro sea la detección de este problema, podemos, bueno, instaurar un método específico de acuerdo al paciente. Puede ser un método, se le llama médico tradicional, o sea, manejo médico, así se le llama. Gotas que nos ayudan a reducir la producción de humor acuoso, que es el líquido que rellena el ojo, que produce el ojo normalmente. Hay que manejar algunas gotas que ayudan a reducir esto y que ayudan al filtrado, o sea, que sea más rápido el filtrado. Si este tratamiento no funciona, bueno, pues existen ya distintos métodos en la actualidad. Existe efectivamente cirugía y dentro de la cirugía existen distintos métodos. Se coloca una válvula, por ejemplo, se hace que se perfore el iris, existe algo que se llama láser, que hace que pues ciertas células que producen el ojo, producen líquido que rellena el ojo, pues dejen de producir tanto líquido y así se puede controlar. Pero así como tal una cura definitiva, pues no la hay. Todos estos procedimientos que estoy mencionando, pues siempre deben ir en conjunto con gotas. ¿Ok? Entonces, sí, controlable. ¿Qué hábitos en casa pueden afectar la vista de nuestras mascotas? Colocar gotas que están en el cajón y que anteriormente a un paciente o a este mismo paciente le funcionaron o porque el vecino nos las recomendó. Hay ciertos fármacos, principalmente común, que están en el cajón, como los medicamentos antiinflamatorios, dexametasona específicamente, que de repente si llega a tener alguna laceración en la córnea, por ejemplo, a nuestro paciente le ponemos esto, podemos empeorar las cosas, y más si lo usamos prolongado. O sea, tiene un problema en la córnea y decidimos no llevarlo a consulta y llevo 3, 5 días poniéndole este medicamento, puede empeorar las cosas. Bueno, automedicar, esa sería la palabra. Podemos poner alguna lágrima artificial en lo que lo llevamos a consulta, pero pues nunca de preferencia otro fármaco. También es común que me lleguen pacientes o más bien propietarios, papás de pacientes, tienen antibióticos en casa y como tiene lagaña, pero en realidad tiene ojo seco, pues ya le dieron un antibiótico, ya le dieron otro antibiótico y como no mejora, pues ya lleva 5 o 6 antibióticos, pero en realidad no era un problema bacteriano y eso causa que haya resistencia bacteriana. Entonces, automedicar creo que es lo que peor podemos hacer. Bueno, hablando, por ejemplo, eso del cuidado ocular, ¿no? Pero, por ejemplo, pues también dietas. En la actualidad, pues está muy de moda las dietas vegetarianas o veganas. Por ejemplo, los pacientes felinos son carnívoros estrictos, pues necesitan ciertos nutrientes, por ejemplo, la taurina, y si lo alimentamos a base de puros vegetales, pues también podría deteriorar su visión, ¿ok? Y literal quedarse ciego el pacientito. Bueno, obviamente pacientes obesos, hablando de la nutrición, pacientes obesos. La obesidad es el principal factor de riesgo de diabetes, que ya igual lo mencionamos anteriormente. Pacientes muy gorditos, obesos, pues pueden desarrollar problemas oculares. Entonces, una buena nutrición también nos va a dar una buena salud ocular. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues pacientes que quizás son muy exploradores, que van a la montaña, que se meten entre los escombros o cosas así, pues como lo hemos visto en la tele con los pacientes que van a los terremotos, pues necesitan unas gafas protectoras o cosas así, ¿no? Pacientes que tienen mucho pelo, por ejemplo, razas que requieren mantenimiento, como los poodle, por ejemplo, shih tzus, que les crece mucho el pelito, de repente pues tardan muchos meses o semanas en llevarlas a una estética y de repente ya tienen chinguiñas y están todos los pelos aquí metidos, y eso nos puede ocasionar problemas. Entonces, como propietarios, pues hay que recortar esa zona, o sea, o mandarlos a la estética frecuentemente para que la zona de los ojos siempre esté limpia. ¿Cómo es una consulta de especialidad en oftalmología? Primero vamos a hacer un expediente clínico,
¿ok? Hay que hacer una serie de preguntas, desde cuándo está el problema, cómo sucedió, si ha tenido tratamientos previos, etcétera. Se tiene que hacer un historial clínico previo. Antes de examinar a los pacientes, pues debemos de observarlos, porque de repente hay reflejos que cuando tú ya los manipulas a los pacientes, pues ya cambia su actitud o cosas así. Entonces hay que ser muy observadores en la consulta, desde cómo entran, si tienen algún déficit visual, si tienen alguna secreción. Y bueno, dentro de la consulta a la mayoría de los pacientes pues se les hacen algunas pruebas de tonometría, por ejemplo, que es la medición de presión intraocular, de acuerdo al paciente. Hay pacientes que lo necesitan y se les va a hacer algún ultrasonido de ojo, test básicos como pruebas, fluoresceína, por ejemplo, que ya lo hablamos anteriormente, que son unas tinciones para asegurarnos que nuestra córnea está sana, que nuestra lágrima tiene buena calidad. Otro test que se llama Rosa de Bengala, que igual nos sirve para evaluar la superficie ocular, test de Schirmer, que esto nos va a ayudar a medir la cantidad de agua que hay en el ojito. Se hace exploración a distancia con lámparas especiales, con magnificación especial, y también se va a revisar lo que es el fondo de ojo. En el fondo de ojo, pues vamos a evaluar lo que es nuestro nervio óptico, nuestra retina, pues vamos a poder, de acuerdo a la dioptría que utilicemos, vamos a poder evaluar nuestro cristalino, que es una estructura que se encuentra dentro del ojo. Y bueno, pues algunas pruebas de acuerdo igual a cada paciente. Podemos usar algunas lámparas de colores, rojo o azul, para evaluar también nuestra respuesta de nuestras células especializadas de la retina. Bueno, en casos ya pues, más específicos, vamos a realizar algunas otras pruebas, por ejemplo, de la retina, ¿okay? Así como si fuera un electrocardiograma, pero para saber si la retina funciona o no. Como vuelvo a repetir, todas estas pruebas van de acuerdo al paciente, de acuerdo a cada individuo. De repente no vamos a hacer todas estas pruebas para un problema de un lagrimeo y que, bueno, pues tiene un entropión, que es un entropión que está metido el párpado en sí mismo y por eso está lagrimeando. Entonces, no todas las pruebas se hacen a todos los pacientes, porque luego de repente los propietarios escuchan esto. Oye, es que quiero que le hagas un ultrasonido, ¿no? Bueno, pero es que pues realmente no es necesario porque puedo ver todo el ojito. Entonces, son pruebas dentro de una consulta de especialidad, se pueden ejecutar. Vuelvo a repetir, no todos los pacientes lo necesitan, pero si los pacientes, o si tu paciente, si tu mascota, si tu perrito, tu gato lo necesita, pues lo vamos a utilizar, vamos a utilizar todas las herramientas necesarias. Contamos con todos los elementos. Aquí en Miau Wow también realizamos cirugías de catarata, por ejemplo, microcirugía, algún trasplante de córnea. Realmente estamos preparados para todas estas cosas. Mitos, verdades y mucho sobre tu lomito. Esto es ¿Realidad lo mito? ¿Es verdad que los perros ven en blanco y negro? Realmente no ven en blanco y negro, es un mito. Principalmente ellos no ven el color rojo, realmente ven como si estuviera deslavado todo. No es que sea blanco y negro, pero sí ven tonos, por ejemplo, amarillos, azules. Sí no ven a color, pero tampoco ven su vida todo como en las películas, blanco y negro. O sea, deslavado sería la palabra. ¿Es verdad que pueden ver en la oscuridad? Tanto los perros como los gatos tienen una estructura especializada dentro de la retina que se llama tapetum. Esto es una proteína en una de las capas de la retina que hace que la luz se refleje como de vuelta a su retina para la poca luz que haya, así sea la luz de la luna, la absorba mejor sus fotorreceptores y puedan ver mejor en la oscuridad. No es que tengan visión así como, pues, como en la película, ¿no? Que esté totalmente oscuro y puedan ver. No, pero sí ven en condiciones de muy poca luz. Por eso cuando les tomamos una foto con flash o alguna luz con flash, exactamente se ve algo así como verde, amarillo, de acuerdo a cada paciente, el color de se le llama tapetum, va a ser el reflejo que nos dé, pero por eso cuando les tomamos una foto se ven así los ojos como amarillos, verdes, por esto. Esta es esta estructura especializada que tienen pues, la mayoría de los animales. Algunos pacientes no la tienen, no tienen este pigmento. Algunos pacientes, sobre todo los pacientes pues de pelaje blanco, por ejemplo, como los huskies, que tienen los ojos así muy azules o son albinos, también ese tapetum está sin color, sin pigmento, y se va a ver una estructura que se llama coroides, que es la estructura vascular del ojo. Entonces,
Se van a ver todos los vasos sanguíneos, tal cual pasa en un humano. Por eso cuando le tomas una foto se ve todo rojo porque estamos viendo nuestros vasos sanguíneos del ojo. Porque no tenemos esa estructura. ¿Las cataratas no se curan? Las cataratas se curan si se detecta a una edad, a una etapa temprana y si no es secundaria a alguna otra enfermedad. Igual como lo hemos venido mencionando, las cataratas pueden salir por cualquier alteración dentro o fuera del globo ocular. Muchas veces con una perforación del ojo, siempre pongo el ejemplo de un arañazo de gato, ¿no? Pero bueno, un arañazo de gato perforó el ojo, tocó el cristalino, que es donde se forman las cataratas, puede causar una inflamación intraocular muy severa. Podemos controlar esa inflamación, pero de repente salió una catarata, pues esa catarata ya no es operable, sería meternos en muchos problemas porque de repente se formaron adherencias del iris al cristalino, el iris es lo que le da color a nuestro ojo, se quedó pegado ahí y de repente intentar quitar esa catarata pues nos va a dar más problemas que beneficios, entonces en ese caso no, pero si la catarata salió por una enfermedad congénita, que es un paciente muy jovencito o un paciente con diabetes, por ejemplo, se puede quitar la catarata y el paciente volver a ver. Ahora, si vuelvo a repetir, si es una enfermedad, como lo mencionamos también, de la retina, por ejemplo, es una atrofia progresiva de retina, se detectó a tiempo, ya tú tienes tu diagnóstico y sabes que tu paciente en cualquier momento se va a quedar cieguito, se queda ciego, de repente esa retina enferma empieza a liberar ciertas sustancias que también hacen que el cristalino se enferme y se forme una catarata. Pero, por ejemplo, en este caso en particular que les estoy contando, pues ya no es operable esa catarata porque pues no tiene caso quitar una estructura si de por sí nuestro paciente ya no es visual. Quizá eso simplemente se maneja con un tratamiento a largo plazo antiinflamatorio para evitar que nos dé problemas esa catarata. Todas las nubosidades en el ojo son cataratas. Ok, eso es falso. La anatomía del ojito, vamos a volver a recordarla. Dentro se encuentra una estructura que se llama cristalino o lente. Esta estructura pues hace que tengamos enfoque, toda la luz que entra se enfoque hasta dentro del ojo, en la retina. Existen distintas enfermedades, bueno, no enfermedades, una de las enfermedades es una catarata. Esta catarata pues sí se pone blanquito y ya no permite la visión, ¿okay? Ya no permite el paso de la luz hacia la retina. Pero este cristalino, como pasa con todas las células en el organismo, envejece y entonces tanto en los perros como en los gatos a partir de aproximadamente los 7 años, este cristalino se empieza a tornar azul, ¿okay? Porque sus fibras o sus células se empiezan a compactar y se compactan tanto que ya no son tan transparentes. Esto se le conoce como esclerosis nuclear, así se le conoce, o vista cansada, vamos a llamarlo así. Todos los perritos, gatitos viejitos van a tener los ojitos como azulitos, como una nubosidad, pero no todos son catarata. ¿Cómo lo diferenciamos? En el consultorio, simple, con un aparato especial, con algo que se llama oftalmoscopio. Si nosotros podemos ver nuestro fondo de ojo, quiere decir que el cristalino está transparente y simplemente es una esclerosis nuclear. Si no nos permite examinar dentro del ojo, pues bueno, quiere decir que ya hay otra cosa. También existen algunas manchitas en la córnea que de repente llegan a salir por algunos depósitos minerales, por algunas otras enfermedades. Entonces, sí es importante que, como lo mencionamos en un principio, cualquier cambio, mancha, de secreción, el ojo cerrado, el ojo rojo, llévenlo a consulta. Las gotas de manzanilla solucionan todo. Bueno, eso es totalmente falso. En algunos pacientes llega a ser astringente. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, puede irritar ahí la zona de los párpados, puede irritar ahí un poco el ojo, entonces de preferencia no utilizarlas. Pues si vamos a utilizar alguna lágrima que sea específica de uso veterinario, diseñada para nuestros pacientes, entonces no soluciona todo. Existen otras cosas que sí van a ayudar a nuestros pacientes. La ceguera en una mascota es irreversible. Bueno, la ceguera en una mascota no siempre es irreversible. Igual creo que ya mencionamos un poquito de esto anteriormente. En algunas enfermedades incluso autoinmunes, con tratamiento crónico o con tratamiento antiinflamatorio de repente a unas dosis un poco elevadas, puede revertir este problema. Y entonces de un paciente que ya no era visual, nuevamente volverlo visual. Y bueno, también va a depender la causa de la ceguera. Vamos a regresar otra vez a las cataratas. Si tenía cataratas, la retina está bien y todo lo demás está bien, bueno, operándolo, quitándole ese
ese cristalino enfermo y colocando, por ejemplo, un lente intraocular nuevo, pues eso va a revertir la ceguera. La conjuntivitis en perros y gatos no es contagiosa. Bueno, esto vamos a llamarlo depende, porque existen algunas enfermedades, por ejemplo, algunas enfermedades virales como el moquillo, que pues sí es contagioso, cualquier perrito, cualquier edad, esté vacunado o no. Obviamente si están vacunados, pues tenemos un menor riesgo de contagio, ¿verdad? Pero, pues por ejemplo, puede llegar a ser contagioso, sí, eso sí puede llegar a ser contagioso. Normalmente conjuntivitis bacterianas o conjuntivitis alérgicas son propias de cada paciente y pues aunque haya 2, 3 perritos en casa, pues sí no van a ser contagiosas. Entonces yo diría depende. La mayoría de las causas no van a ser contagiosas, pero puede haber ahí 2, 3 causas que sí. Casos reales, experiencias en clínica y chismecito. Mi chismecito. Tengo 2 historias, son muy cortas, no tiene nada que ver mi rama con lo que me gusta, o sea, con la oftalmología, por ejemplo. Una de las cosas, pues quizá difíciles de la carrera es también ser propietario, o sea, también ser un papá, vamos a llamarlo así, de tu perro, de tu gato, y pues también se enferman, también pasan los años por ellos. De repente una de las cosas difíciles es lo inevitable que pasa el tiempo, ellos se van. Entonces, de ser tu perrito, todo, ahora es tu paciente y de repente, pues esos pacientitos, como sabes lo que va a pasar, pues no sé, se enferma el corazoncito y pues, híjole, es difícil aceptar todo eso. Creo que detrás de cada veterinario, detrás de cada médico veterinario debe de haber una mascota que siempre quiso y por la que de repente nos impulsó a hacer lo que hacemos ahora. Y pues siempre intentamos ayudar a todos los pacientes como si fueran nuestros. O sea, ponernos siempre en su lugar, ¿no? O sea, en el lugar de, por ejemplo, del propietario. Oye, pues a mí me gustaría ¿cómo me gustaría que trataran a mi perro? ¿Cómo me gustaría que trataran a mi gato? Entonces, siempre hay que tener esa seguridad que el médico veterinario pues va a hacer todo lo posible por pues, salvaguardar la vida de todos tus amiguitos, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque pues yo también tuve a mi perrita y pues gracias a ella fue que me decidí a estudiar medicina veterinaria y pues mira, aquí estamos, ¿no? Bueno, esa es una anécdota nada más, así como una historia. Y bueno, otra historia que siempre me gusta compartir con mis colegas de repente es que pues a mí me gusta la oftalmología. Yo adopté un gatito, o sea, no sé, como 15 días, les daba su mamila y todo. Y obviamente pues no me había dado cuenta del problema que tenía hasta que se desarrolló, no sé, más o menos como a los 5 o 6 meses. Él tiene algo que se llama coloboma de iris. ¿Qué es esto? Que el iris pues no se cerró. Normalmente en vida fetal el iris es lo que le da color a nuestro ojo, pues debe de cerrarse para formarse la pupila, lo mismo en el gato, pero bueno, su pupila es así. Su ojo no se desarrolló bien y entonces tiene algo, eso que se llama coloboma de iris y pareciera que la pupila está de diferentes tamaños. Y entonces yo siempre digo que es una señal. Es una señal de por qué me gusta todo eso. Y entonces es bien padre porque eso de repente solo se ve en los libros y yo tengo uno en mi casa que es bien padre. Y siempre que alguien va a consulta, cosas así, la gran ventaja de ser veterinario es que puedes llevar a tus mascotas al trabajo. Ay, ¿qué tiene? ¿Por qué tiene una pupila diferente? Entonces me gusta contar esa historia. ¿Por qué es padre? Porque es muy raro de ver, es extremadamente raro de ver. No le causa ningún problema, no le causa dolor, no le causa nada en lo absoluto. Simplemente no puede controlar su esfínter, que es el iris. Cuando hay mucha luz, por ejemplo, cuando está afuera en el jardín o cuando hay mucho sol, simplemente como que cierra el ojo un poquito para que no le entre tanta luz en el ojo. Eso es lo único que le causa, pero visualmente es muy notorio. Es muy notorio y les digo, no tiene ningún problema, simplemente es muy notorio que tiene una pupila de un color, bueno, más bien de un tamaño y la otra de otro. Eso es algo muy curioso, muy difícil de ver. No sé cuántos lo hayan visto, entonces es algo padre. Recomendaciones y consejos. No automedicar, eso es importantísimo, no automedicar a nuestros pacientes, no colocar las primeras gotas que tenemos en el cajón. Si vemos exceso de lagañas, si vemos cambios en la coloración del ojo, manchas blancas, manchas negras, ojos rojos, lo ideal es que lo lleven
a consulta, a una consulta de oftalmología, por ejemplo, ya que mientras más temprano se detecte algún problema, podemos encontrar la cura o puede esto ser reversible. Los ojos, como ya lo mencioné, son muy delicados, carecen sobre todo la córnea de vasos sanguíneos, entonces no tienen glóbulos blancos, no tienen así como defenderse, entonces son muy delicados. Literal, se pueden poner mal de un día para otro, entonces siempre busquen la atención de un médico veterinario. Gotas, quizá que podemos poner alguna lágrima artificial, de uso veterinario de preferencia, alguna lágrima artificial, no gotas de manzanilla. Pueden hacer quizá de repente cuando nuestros pacientitos tienen ahí un exceso de lagrimeo, sobre todo en los poodle, pues pueden limpiar con alguna toallita húmeda. Ya hay ciertos materiales, ciertas, pues sí, sustancias en el mercado que ayudan a desmanchar eso, pueden usar eso. Siempre mantener la zona limpia de los ojitos en pacientes peludos, como Shih Tzus, como Poodles, por ejemplo, siempre tener esta zona limpia. Siempre antes de entrar al baño, o sea, el grooming, pues a su estética, o al baño, aunque lo bañen en casa, siempre de preferencia colocar algunas gotitas para evitar pues que les entre shampoo y les genere alguna lesión. También son enfermedades bastante o accidentes bastante comunes, que les entre shampoo y que se talló y de repente ya se ulceró. Entonces, siempre de preferencia pónganle algunas gotitas, unas gotitas lubricantes antes y después de que lo bañen o de que vayan a la estética. Pues esas son algunas recomendaciones. Me encuentro dentro de Miau Wow, sucursal Noria. Ahí normalmente me van a encontrar por las mañanas. Ahí también pueden seguirnos en redes sociales como petco.noria. Ahí va también a encontrar nuestras redes sociales. Ahí pues normalmente subimos algunos casos. Y pues bueno, ahí estamos cualquier cosa. Especialistas. El podcast donde los profesionales en salud veterinaria te enseñan a cuidar de tu compañero de vida.